Buen día para todos. Ya vamos en este cuarto día y espero que estemos poniendo unos fundamentos que nos ayuden a organizar nuestro modo de adorar a Dios, porque esto es lo que queremos. No es cómo me gusta adorar a Dios, sino es como Dios espera que yo le adore. Entonces nos hemos quedado en este segmento y ya vamos cerrando esta primera parte, el culto, la liturgia, adoración, servicio a Dios. Quisiera entonces en esta oportunidad compartirles cómo hizo la iglesia primitiva para tributar este culto, esta adoración a Dios. Y la iglesia primitiva y el pueblo de Dios siempre ha tenido la disposición o la gratitud para ofrecerle al Señor el mayor de los agradecimientos por su obra liberadora. Esto se ve desde el Antiguo Testamento y ahora también la iglesia cristiana del primer siglo, que llamamos la iglesia primitiva, también hace este propósito y este gesto de gratitud a Dios. Por lo tanto, el culto cristiano no parte tanto del acercamiento humano a Dios, sino que en realidad el culto, la liturgia, la adoración, el servicio, tiene su fundamento en el amor de Dios que se entregó a sí mismo para la salvación de la humanidad. Entonces el punto de partida del culto cristiano en realidad es el sacrificio divino que se encarnó en la persona de Jesús. No es la fiesta ofrecida por el ser humano al servicio de Dios. Es la fiesta divina preparada por Dios para la humanidad. Por lo tanto, el culto empieza a partir de la experiencia de que el amor divino y la emoción de la gratitud tienen su fundamento en lo que Dios hizo. Entonces, en ese ambiente, los creyentes confiesan emoción, amor, gratitud y exaltación a Dios en el culto. Si decimos entonces que el punto de partida del culto cristiano es el servicio a Dios, entonces el punto que cierra este culto a Dios es el hombre emocionado, agradecido, movido por esa gracia, misericordia que Dios tuvo hacia nosotros. ¿Cuáles son entonces los elementos particulares que la iglesia primitiva aprovechó o utilizó para ofrecer su liturgia, su adoración a Dios? En realidad son tres, y con estos tres vamos a cerrar el culto, el tema del culto, haciendo un énfasis en el culto racional. Recuerden que lo que estamos haciendo es proponer un culto pensado, analizado, reflexivo. Y son tres elementos entonces los que van a conformar principalmente otras cosas que se agregaban en la iglesia y en la medida que pasó el tiempo la iglesia fue poniendo otros elementos. Pero estos eran los centrales que siempre estaban en cualquier actividad de la iglesia. El primero es la meditación en la palabra y en el caso de la iglesia primitiva las palabras de Jesús. El segundo es el bautismo. El tercero es la llamada Santa Cena o como nosotros hoy le decimos la Cena del Señor. Y como ya dije, con el correr del tiempo se empezaron a agregar otros elementos como la oración, el canto, los salmos y otros elementos constitutivos que fueron integrando el culto a Dios. Hablemos un poquito entonces de esa liturgia que ofrecían las comunidades cristianas. La palabra de Dios. La proclamación de la palabra es la manifestación del Dios viviente que se traduce a nuestro lenguaje humano. La palabra lo que hace es ayudarnos a
a redescubrir a Dios a través de ella. Dios se revela a nosotros a través de la palabra. La liturgia entonces lo que busca es recuperar las palabras, y estas son las que dan dinamismo a la vida de la iglesia. Entonces la liturgia cristiana no es un mero espectáculo que trata de satisfacer la necesidad humana de tener una experiencia religiosa. Cuando la liturgia busca simplemente las señales y prodigios sin meditación seria de la palabra, fácilmente se convierte en un espectáculo atractivo. Pero lo principal, lo central de la liturgia cristiana en los primeros siglos era la palabra de Jesús a través de los discípulos. Entonces, la correcta proclamación de la palabra es un elemento distintivo de la liturgia cristiana. Ya acabamos de la introducción en el mes anterior acerca de la importancia de la palabra. Aquí en la adoración la palabra vuelve a tener un punto, un lugar exclusivo, un lugar único, especial. Y por eso es que el adversario siempre va a luchar por alejarnos de la palabra. ¿Cuántos de nosotros andamos con buenas intenciones de seguir a Dios, pero no leemos el manual de instrucciones? No estudiamos el manual para saber cómo es que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Los otros dos elementos que son también llamados ordenanzas o sacramentos son conocidos como el bautismo y la comunión, o sea, la cena del Señor. El bautismo es la ceremonia de iniciación, es decir, es la puerta que se abre cuando yo con fe acepto el sacrificio de Cristo por mí, creo en los elementos del Evangelio, que Cristo se hizo hombre, murió por mis pecados, sufrió en la cruz, derramó toda su sangre, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está ahora sentado a la diestra del Padre y que pronto vendrá por su iglesia. Cuando eso yo lo creo firmemente en mi corazón, el paso siguiente es el testimonio del bautismo. Y por eso hablamos que es un rito de iniciación. Se hace solo una vez en la vida porque es la puerta de entrada. Pero después de allí viene la señal, la cena del Señor, que lo que hace es señalar y fortalecer nuestra relación con Cristo y también nuestra relación con todos los hombres. La cena del Señor, entonces, cuando la celebramos y cada vez que lo hacemos, lo que hacemos es recapitular los eventos históricos de la vida de Jesús y particularmente su pasión en la cruz. Mediante la cena del Señor, los creyentes llegan a participar en la pasión de Jesús y también viene a ello la esperanza de la resurrección. Amados, ustedes que están participando de este llamado a la adoración, no hay mayor motivo para rendirle culto a Dios, adoración a Dios, liturgia a Dios, servicio a Dios, que gratitud, regocijo, celebración, no por lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino por lo que Dios ya hizo por nosotros, a través de Cristo Jesús. La adoración se centra en Cristo. Cuando vamos a ofrecerle adoración, Él es el centro principal. No es la hermosura del altar que organizamos, no es el mejor sonido de los instrumentos ni de los equipos de sonido que tenemos. Es Cristo el centro de nuestra adoración. Él se merece todo. Que Dios nos ayude a ver a Cristo y adorarlo como Él se merece. Dios les bendiga.